nos ayudó. Preguntarle al estudiante, por ejemplo, ¿cuántas fichas suman un brazo más una pierna? Entonces el niño automáticamente no va a escribir, sino que él suma y dice 6 o el número que corresponde. ¿Cuántas fichas componen la cabeza? Él automáticamente también lo va a decir. ¿Cómo planear esas preguntas para que los niños pues respondan de acuerdo al pensamiento numérico? Eso fue. Y lo mismo en lo de recursos y materiales es buscar fichas. En este caso utilizamos solo en 2 colores, pero la idea es buscar fichas en distintos colores para que se pueda diferenciar. Muchas gracias, bro. Bueno, en la parte geométrica, pues aplicamos los pasos de la planeación y para poder planear algo, una clase, pues lo primero que hicimos fue identificar que uno pudiera hacer el ejercicio que el estudiante va a hacer después, ¿cierto? Entonces uno de los retos fue hacer una figura con 42 puntos de anclaje. 41 puntos de anclaje. Entonces nuestro plano cartesiano, o sea, se nos vino la idea de utilizar el geoplano como un plano cartesiano, y aquí tenemos una figura de 7 por 7. Si usted da 7 por 7, 49, entonces ahí ya tiene la aplicación de una de las bases, las tablas de multiplicar y demás. Pero entonces, para que pudiéramos utilizar 42 puntos de anclaje, teníamos que dejar 8 por fuera de la figura. Entonces empezamos a ubicar las figuras, y aquí encontramos, por ejemplo, triángulos, encontramos el octágono, encontramos el trapecio, el pentágono, y de esta manera entonces ustedes se dan cuenta aquí que hay 8 puntos fuera. Entonces queda la figura del robot, queda con 41 puntos, entonces aquí la pueden ver, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, ya tomando eso, ahora sí empezamos a planear la clase, y entonces decimos que hay diferentes formas de enseñar esta figura. Esto sería el producto final, ¿sí? Entonces, para iniciar, para que el estudiante llegue a hacer esta figura, lo primero que hay que enseñarle es el plano cartesiano, el origen, la historia del plano cartesiano y demás, y empezar a que identifique los puntos, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es que identifique la exploración de saberes, ¿cierto? ¿Qué sabe? Luego, ya de que el estudiante pueda dominar qué es el eje X, el eje Y, cada punto, entonces se pueden hacer figuras sencillas. En este caso, por ejemplo, los triángulos que ustedes encuentran en las esquinas, ¿cierto? Podemos que en una clase estudiarlas, hacerlas, que el estudiante ya pueda identificar, que uno le dé el punto, por ejemplo, 0, 1, y que el estudiante ya tenga el primer punto de anclaje, que le dé el punto 1, 2, y tiene el segundo punto de anclaje, 0, 2, y el tercer punto de anclaje, de tal manera que él pueda llegar a la figura por sí mismo, a la primera figura, que es el triángulo, la más sencilla, ¿cierto? Luego, asimismo, desplazamos a las otras figuras y vamos de figuras sencillas a figuras más complejas. Esto llevaría tiempo, ¿cierto? El explorar saberes, el correcto uso del plano cartesiano, ¿cierto? Que reconozcan y conceptualicen qué son las figuras geométricas, que las puedan identificar correctamente. Incluso hablábamos de poder, en lo comunicativo, en la competencia de comunicación, hablarles sobre la historia y la aplicación de un plano cartesiano, para qué se utiliza, y que también ese plano y que también esa misma nos puede servir para trabajar en varias disciplinas, en varias áreas interdisciplinarias. Por ejemplo, si es de madera, que es de plástico, decía el profe, en otros materiales, como cuidar el medio ambiente. O sea, hombre, que podemos se abarca todo. En relacionar las otras áreas, incluso si fuésemos a ampliar, pues digamos, todo el trabajo con las otras áreas. También hablamos sobre el razonamiento, en el proceso de razonamiento. ¿Cómo exploramos en ello ese razonamiento? ¿Cómo lo fomentamos? Pues a través de preguntas, ¿cierto? Teniendo como base la imagen, el trabajo que se hizo. Entonces, por ejemplo, preguntarle cuántos puntos se utilizaron en la utilización del robot. Entonces ellos ahí les va a tocar la construcción del robot, entonces les va a tocar contar, medir, mirar cuántas figuras geométricas salieron, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas figuras geométricas? ¿Qué diferencia encuentra entre una figura geométrica y otra, por ejemplo? ¿Cierto? ¿Cuántas fichas están dentro del robot? Hicieron parte
cuántas están, o sea, comunicativo eso es también, ¿no? Cuántas están internas, cuántas están externas, entonces explicarle qué es algo interno, qué es algo interno, externo, la superposición de figuras. Si él se imaginara que este triángulo fuese hacia acá, entonces forma al final el rectángulo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo él puede sobreponer la figura, tener un pensamiento diferente, de traer una figura y colocarla encima? Precisamente aquí está la figura ya, esta es en 2 dimensiones y esta puede ser una figura en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, para enseñarles no solamente eso. Y pues la resolución de problemas, pues entonces es otro de los procesos, pues entonces con base en estas preguntas, pues que ellos operen y puedan llegar a una conclusión sobre las fichas que se utilizaron, cómo se utilizaron, o qué otras figuras podrían ellos generar ellos mismos, que ellos mismos estructuren otra figura donde tengan en cuenta el número 41 para de pronto nos dan la sorpresa y salen con más ideas. Y al final, que ellos puedan elaborar sus planos cartesianos utilizando los materiales de la región, ¿sí? Cada uno de ellos, por ejemplo, madera, guadua, semillas y demás. Es decir, no solamente que vean esto, sino que utilicen lo que antes llamábamos TBT, tecnología básica transversal, que es utilizar lo que se tiene a mano para llegar a resultados diferentes. Muchas gracias, profesor. Bueno, para el desarrollo de la clase vamos a desarrollar el pensamiento métrico y sistema de medidas. ¿Sí? Es importante que al iniciar un tema nuevo haya como un diagnóstico para determinar qué conocimientos previos tienen respecto al tema que se va a tratar. Haciendo ese diagnóstico, que lo puede uno hacer, lo puede iniciar partiendo de preguntas. Por ejemplo, si saben qué es un metro, si han escuchado alguna oportunidad cerca del metro, si alguna oportunidad si han tenido la oportunidad de medir algo, si han escuchado esas palabras. Porque pues hay que tener en cuenta que partimos de niños de primero a tercero, supongamos que estamos en grado primero. Se supone que en preescolar también adquirió unos tipos de... Por ejemplo, aquí nos da un número más grande, vamos a ver una vez acá para entenderlo. Y por ejemplo, cuando vamos a sumar 26 más 15, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Yo no lo entendía, ya nos pusimos a hacer el ejercicio con el profe. Entonces hacíamos, primer número que tengo que marcar es 6, ¿cierto? Tengo que sumarle 5, no me alcanzan, entonces 1, 2, 3, me faltan 2, me devuelvo, pero devolverse el 0,50, porque cuando no hacíamos con el 0 nos daba mal el resultado, íbamos en 3, ¿no? Con el 0, 4 y 5, nos dio 1. Tenemos que llevar de alguna forma, y ese es el detalle que le vamos a cuadrar aquí, porque hasta nosotros se nos olvidó. De todas maneras, aquí nos sobró una partecita que tenemos que llevar acá a las decenas. Entonces, le vamos a colocar algunas chaquiritas con las pepitas. Entonces, cuando él tiene que llevar, que suba la chaquirita ahí para que no se le olvide que al sumar acá las tiene que anexar. Bueno, ahora tenemos las decenas, entonces teníamos 2, una, llegaríamos a 3, pero llevábamos una. Entonces, para marcarlo acá con unas pepitas, vamos a colocar un resortito y el que llevábamos, pues ahí ya lo anexamos, ¿cierto? Nos dio 3. Más uno que lleva. Ajá. Entonces, marcamos 2 Más uno. y 3. Ajá, que llevamos. Y nos da el número 31. Entonces, era lo que yo no le alcanzaba a mirar, porque cuando uno llega acá, cuando llegamos acá nos devolvemos, pero al devolvernos el 0 cuenta, porque lo hicimos sin contar el 0 a partir desde 1, entonces nos quedaba faltando una unidad. Entonces, siempre que nos devolvemos el 0 sí cuenta. Hacia abajo no, cuando recién iniciamos hacia abajo no cuenta, pero luego sí cuenta. Entonces estábamos hablando de para que no se nos olvide lo que llevamos, colocar aquí algo para que el niño lo tenga presente, si es 1, si son 2, que ellos de alguna manera deben marcar aquí y no se olviden para poderlos bajar acá en las decenas. Ahí había que aclararle a los niños como, bueno, no sé dónde sería que se colocaría la Shakira, ¿no? Porque, claro. Porque usted la coloca cada una de las unidades, él va a entender, puede que entienda
que es una unidad que lleva, no es una unidad. Podríamos hablar de arriba, Arriba, o también hablamos que si terminó de hacer esta operación, que hoy les las bajamos. Lo que pasa es que hay que aclararle que las de Que lo cenas que lleva son ya es una grupos de unidad. 10. No, ya son grupitos de 10 que se alcanzaron a formar y hay que pasarlos acá. Sí, hay que pasarlos acá. Eso es. Por eso normalmente le enseñaban, yo me acuerdo en el colegio, 5 más 6, 11, llevo una. Ajá. ¿Pero una qué? Es una de esas. Una. Le sobran 10. Una que. Hicimos con números de 3 signos y ya nos faltaron las unidades de tiempo que antes nos quedaban. Llevo una. De Otra sería como tener numeritos aparte. No sé, pensaba, como tener unos numeritos que hagan bien las bolitas bien bonitas, no sé No, cómo. porque las pepitas son pequeñitas, le podríamos colocar a cada uno para que ellos no se. En el caso del primero, para hacer más físicos, colocarle a cada uno para que ellos no se vayan a competir. Donde lleva y se templa aquí el cauchito de aquí a acá y las pepitas que se necesiten y que ellos vayan subiendo las que en Pero cada no caso. olvidarnos de aclarar que son hablarles de una vez, ¿no? Que el de se lleva no es una unidad, sino de decenas de decenas. Se llevan acá, pues son centenas. De la decena, una Para centena. que no se las vaya acabando, que tengan claro que es una unidad, que es una decena, que es una Y con los centena. que son de primero apenas iniciados, no estamos haciendo todavía No, pero claro, Pero está muy chévere, muy Si chévere. aplicamos una tablita de estadística y ellos utilizaron el auto y les dijo así. ¿Dónde lo compró, profe? Muy bien, muy chévere, muy bueno. O sea, ahí están unas